Bueno, ya el compañero Canseco menciona este hecho de Canseco. Lucio reanuda sus estudios cuando ella era un joven, pues adolescente de 17 años, cuando tenía tercer año de primaria. Yo creo que los que estamos aquí presentes sabemos en la gran mayoría las dificultades que hay para ir a la escuela y mucho más para hacer una carrera, ¿verdad? La mínima que sea. Creo que todos hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad? Pues ejemplos sobran, ¿no? Y Lucio fue uno de ellos, ¿verdad? Otro de esos soy yo, ¿verdad? Que él sí pudo ir a la escuela y yo no. Sin embargo, tengo otra escuela, ¿verdad? Que creo que es muy digna, ¿no? La de la lucha revolucionaria, ¿verdad? Entonces, Lucio se va de la casa a los 17 años, con tercer año de primaria, a una escuela de Tixla, y allí termina en un año, hace cuarto y quinto año, y luego se avienta el otro año, y con el sexto se recibía en la normal como internados, y es así como Lucio puede ingresar ya a la escuela y hacer la secundaria y terminar la carrera de maestro rural, que en aquellos años no se exigía la preparatoria para ser maestro, ¿verdad? Y es así como él logra terminar la carrera de maestro, pero en ese proceso más o menos, ¿vale? Si en la normal de Ayotzinapa, me comentaba el compañero, allí junto a Tixla, a 20 minutos de Chilpancingo en carro, hacia la montaña, ahí está Tixla. Muchos de ustedes, algunos estudiaron ahí quizás y otros han de saber por dónde queda más o menos, ¿no? Cerca de la capital del estado. Entonces ahí él más o menos tendría 22 años cuando él destaca como orador y como líder en la escuela, y se gana la simpatía y el apoyo de sus compañeros de la escuela, ¿verdad? Lucio jamás presumió de algún conjunto de cosas, de cualidades que tenía. Hoy las menciono como en algún otro lugar lo he hecho. Lucio era un hombre de una brillantez importantísima, pero también había otra cualidad de que era un hombre valientísimo, de lo cual nunca presumió Lucio. Y la otra, de un hombre honesto, que lo que decía él lo sostenía a pesar de que fuera como fuera, ¿no? Que era el hombre que decía, vamos a ir a esa tarea, la más difícil, y si él decía, yo propongo que la hagamos, pues él cruzaba. Así hubiera muchos que pudieran hacerlo, pero como él se autoproponía siempre a las tareas más difíciles, entonces generalmente él cruzaba y nos ponía el ejemplo. Termina la carrera como maestro en 1963, y el primer lugar donde termina donde es asignado para ir a dar clases es en la comunidad de Mezcaltepec, como a 10 kilómetros hacia la sierra, arriba de Atoyac. Y ahí llega, y cuando llega ahí hay una lucha de los campesinos, porque las empresas madereras habían acordado anteriormente con los ejidatarios extraer la madera a cambio de que les hicieran la brecha, les pavimentaran la brecha, les hicieran una escuela y les hicieran una especie de capilla o iglesia en la comunidad de Mezcaltepec. Bueno, pues ya la madera casi toda se la habían llevado las empresas madereras, y de las promesas no había nada. Todo incumplimiento. En ese momento llega Lucio como a dar clases, los maestros van y le preguntan, oiga maestro, pues ¿qué hacemos, no? Y es cuando Lucio empieza a orientar.
él ya era conocido en la región. ¿Por qué? Porque en 1958, bueno, en 55, 56 aproximadamente, empezamos a tener un mal gobernador. Bueno, todos son malos, pero este era peor, ¿no? Raúl Caballero Aburto, un criminal militar que era el gobernador del estado, y ya para el año 58 había ensangrentado el estado de Guerrero. Mataba a gente por cualquier cosa. Había una policía estatal que le decían la policía montada, y recorría las comunidades de los pueblos, decía montada porque andaba a caballo, y recorría las comunidades, y se decían que don José de aquel cerro se llevó una gallina, pues lo bajaban y lo ejecutaban por ahí en una vereda, ¿no? Así era, así era. De esa manera, el 8 de noviembre del 57, esa misma policía llega a mi casa y mata a mi padre también, por ejemplo. Son los detallitos, ¿no?, que dan lugar a la inconformidad de mucha gente. Entonces, muchos asesinatos en el estado. El gobernador se interesaba mucho por desaparecer la normal de Ayotzinapa, donde estudiaba Lucio. Entonces los estudiantes se organizan y se oponen a esa desaparición y a la limitación del apoyo económico que el gobernador imponía, y se hacen huelgas, y en estas huelgas Lucio es el presidente del comité de huelga, y él es el que pone la bandera de huelga en la normal de Ayotzinapa, más o menos a la edad de 22 años, siendo estudiantes de secundaria. Y bueno, allí es donde él empieza a crecer. En Atoyac, en el 58, él recorre la Costa Grande de Guerrero, que en aquellos años el estado de Guerrero se componía de 75 municipios y consta de 6 regiones. Parece que le aumentaron a una región ahora, y algunos 2 municipios más. Antes el estado era 75, parece que ahora es de 77 municipios. Pero entonces la Costa Grande está compuesta de 8 municipios que empiezan a partir de Coyuca de Benítez y terminan en Zihuatanejo. A Lucio es comisionado con un equipo de compañeros a recorrer la Costa Grande, difundiendo el problema con Caballero Aburto y la lucha por la desaparición de poderes en el estado. En ese andar de Lucio y de sus compañeros normalistas, a Atoyac llegaba los jueves, que sea día de plaza, o los domingos, a hacer los mítines, y eran concentraciones enormes de campesinos, ¿verdad?, que oían a Lucio y oían a los demás compañeros maestros, a los demás compañeros estudiantes. Y bueno, de los oradores que participaban de la comunidad, como también de los estudiantes, no porque sea mi hermano, pero Lucio era el que destacaba en todo el conjunto de puntos de vista, porque explicaba la situación del Estado, la situación nacional y hasta la situación internacional. Hablaba de los problemas de Vietnam, hablaba de los problemas de Corea, de China, de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces, ese era Lucio, pues. En el 58, 59 y 60 se da esta lucha por la desaparición de poderes en el Estado, y se logra en 1960. El 11 de diciembre del 60 es detenido Lucio junto con mi madre y un conjunto de compañeros en Atoyac, y metidos a la cárcel municipal de Atoyac. Yo tenía 13 años. Posteriormente a esta represión, es el 60, ese año se despide Raúl Caballero Aburto con una masacre en Chilpancingo, con otra en Iguala, y el encarcelamiento de los opositores en Atoyac, y no sé, otros lugares por ahí hubo otros actos represivos. Así se despide Caballero Aburto de la gobernatura y se da la desaparición de poderes. Esa es la etapa en que Lucio se da a conocer en la región, a tal grado que cuando vuelve como maestro ya es conocido como el joven luchador social, con ideas políticas, con pensamiento claro, con un discurso, con una terminología que se hacía entender de todos los campesinos, ¿no? ¿Verdad? Él decía,
muchas veces a manera de broma y en parte criticando, ¿no? Decía, ¿cómo les voy a hablar a ustedes que vaya a formar el partido del proletariado aquí? ¿Verdad? Si no me lo van a entender, los compañeros no saben leer, pero ¿quién no va a entender qué es el partido de los pobres? Por eso es que se llama Partido de los Pobres, lo que él crea. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento, ¿quién no va a entender? Decía que es una brigada o un grupo de personas y de compañeros que hacen justicia, ¿no? De ahí vienen algunos nombres de nuestras organizaciones que Lucio fue formando, fue creando y fue construyendo. Y en 1968 otros compañeros y Lucio forman el Partido de los Pobres. Cuando llega a Mezcaltepec, pues la lucha en apoyo a los dueños de la madera de Mezcaltepec, finalmente pues logra expulsarse a las empresas madereras, se les obliga a pagar en parte lo que se habían comprometido a pagar y son expulsadas. Pero a Lucio los caciques de la región y las empresas madereras le ponen precio a su cabeza. De allí los compañeros maestros de aquel tiempo, que eran del MRM, una ramificación del Partido Comunista en aquel tiempo, Movimiento Revolucionario del Magisterio, que la mayoría de los maestros de la región eran del MRM, a petición de ellos, a petición de nosotros como familia, Lucio se baja a Atoyac a trabajar y deja Mezcaltepec. Pero estando en Atoyac, Lucio continúa la lucha, la organización de los maestros. Él era, de alguna manera, el que coordinaba a los compañeros del MRM en Atoyac. Y pues tiene una presencia importante al grado de que su voz valía mucho, importaba mucho y hacía mucho de lo que ustedes hacen aquí, pues. La organización, la orientación, ¿verdad? El proyecto socialista, el pensamiento socialista, que leer a Lenin, que leer a Marx, que leer a los revolucionarios, que leer al Che, que leer a Fidel, etcétera, ¿no? Eso era lo que Lucio pregonaba entre sus compañeros y entre los padres de familia, cuando decía, bueno, también el problema en la escuela donde llegó, había una directora que desde que nació la escuela era directora, doña Genara Reséndiz, que por cada cosa pedía cooperación. Si era para la jerga, pues cooperación. Y así fueran 50 centavos o 20 centavos o un peso, pues era mucho dinero para los fregados de allí. Y además, Reséndiz pedía, obligaba, exigía que los niños fueran uniformados y con zapatos. En Atoyac es un lugar calientísimo y con guarache soporta uno. Y decía Lucio, bueno, pues que a los padres de familia, pues no necesitamos que los niños vengan uniformados, ¿para qué? Que vengan cambiaditos, con sus pantalones remendados y con guaraches, y aunque sea con frijoles en el estómago, con eso es importante que vengan así. Así aceptaba Lucio. Hubo fuertes discusiones en torno a estos planteamientos, a estas luchas así, pero la política de los maestros junto con los padres de familia se le impuso a la directora o a las directoras o directores de las escuelas, porque existía la Modesto Alarcón, la Juan N. Álvarez, la Herminia L. Gómez y alguna otra escuela de por ahí, donde las políticas de las escuelas fue así como las propusieron los compañeros con los compañeros del MRM, entre ellos Lucio. Y decía, si es que la ropa no va a aprender, los niños son los que van a aprender. Bueno, ahí dejaremos una partecita, ¿no? Y luego volvemos. Gracias. Bien, compañeros.